Bueno, como suele decirse, todas las ánforas tienen dos asas, una buena y una mala, y depende de cada uno por el asa que la coja. Y también todas las historias tienen una versión divertida y una versión más rutinaria. Y lo mismo sucede con la historia de la respiración holorénica, que podría contar algo más folclórico, no falso, sino más folclórico y algo más rutinario, que es lo que suele predominar siempre. Entonces, pero antes de que entremos en detalle, me parecía importante, ya que es la segunda vez que vengo amablemente invitado por los amigos de Eleusis, y la otra vez ya me di cuenta que sois un grupo de aficionados a estos temas de estados de conciencia, de experiencias extáticas, de técnicas de propulsión de conciencias expandidas o modificadas, hacer una especificación que es muy importante y que demasiadas veces, para mi gusto, suele dejarse de lado. Es la diferencia que hay entre técnicas y métodos. O sea, para las personas que trabajamos en el ámbito de la ciencia, es una diferencia crucial y nunca hay que confundir una técnica con un método. En ese sentido, la respiración holorénica es solo una técnica. Y digo un solo consistente, no lo mismo que la respiración holotrópica, lo mismo que usar sustancias psicoactivas del tipo que sea. Estos son solo técnicas. Y las técnicas son siempre secundarias. Lo fundamental es el método. Es decir, un método tiene que ver con la concepción que una persona ha elaborado del mundo, de la vida. Y un método puede ser, pues, para recabar información, si por ejemplo hablamos de investigación científica, recabar información para tratar de verificar una hipótesis o contrastarla con otra hipótesis o ver cómo funciona un determinado fenómeno, del tipo que sea, ¿no? Químico, psicológico, físico, da igual. Entonces, lo que marca realmente el tipo de información que se reúne, si se trata de esto, o cómo se cambia la realidad, si por ejemplo hablamos de un método de transformación personal o un método de modificación o de expansión de conciencia. Entonces, habitualmente se habla de métodos, pero a lo que realmente se están refiriendo la mayor parte de expositores o de conferenciantes o escritores son a técnicas, ¿no? Entonces, como os digo, un método tiene que ver con la manera como uno ve el mundo. Y en un método siempre hay implícitas ideología, hay una cosmovisión, hay valores morales también, o éticos. Hay una postura por parte de la persona que pone en marcha el método frente al mundo. Y luego, la forma de aplicar este método, sea de transformación o sea de recaptación de información, si es una investigación, por ejemplo, esto se realiza por medio de las técnicas. De ahí, por ejemplo, que un método es algo muy serio. Una técnica no. O sea, una técnica lo que exige es una habilidad desarrollada, ¿entendéis? Por ejemplo, pues en mirar un microscopio es una técnica para ver partículas de realidad que no son visibles a simple vista. Entonces, mirar por un microscopio, no mirar. El aparato en sí mismo, perdón, es una técnica. Pero lo que hay detrás de esto es algo mucho más importante. Es decir, que una persona puede concebir, pongamos por caso, la realidad humana desde un punto de vista espiritual, o psicoespiritual, o existencial, o solo como una suma de procesos bioquímicos, biológicos y nada más que esto. Pues, de acuerdo a cómo una persona ve el mundo, crea un método u otro. Y un método crea unas técnicas, por ejemplo, un psicólogo humanista, pues poco usará un microscopio como técnica para ver los enlaces sinápticos que hay entre las neuronas, o poco usará técnicas de cristalización, por ejemplo, o técnicas bioquímicas para averiguar qué neurotransmisores permiten o facilitan el salto de la información de una neurona al siguiente, porque su visión del mundo no pasa por aquí, por algo mecanicista o materialista. En cambio, pues un biologista, y en ese sentido no es que tome partido por nadie, ¿no? Pero alguien que conciba la naturaleza humana como una suma de partículas, de intercambios bioquímicos, pues usará como técnica, como de un microscopio, el laboratorio químico, por ejemplo. De ahí que la respiración holorénica, como tantas respiraciones yógicas, sufis, chamánicas y demás, es solo una técnica. Lo importante, y
y lo que hay debajo de los talleres de integración vivencial de la propia muerte, que era el tema de hoy, lo importante es el método. Y la experiencia de muerte se puede conseguir con la técnica de respiración holénica o con ayunos alargados en el tiempo, o con determinadas músicas, o con danza, o con sustancias psicoactivas, enteógenas. Entonces, una vez uno tiene claro el método, que es, repito, cómo se enfrenta uno al mundo y lo que quiere hacer con el mundo, sea recabar información, transformarlo, escoge las técnicas que le son más adecuadas. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, para mí la Gestalt es solo una suma de técnicas mal encajadas entre ellas, y nada más. Pero no hay un método detrás. Así como, por ejemplo, en psicología junguiana, en Gurdjieff, para los que trabajáis en el cuarto camino, en el sufismo, incluso en Freud, en Maslow también, y toda la psicología humanista, en Viktor Frankl, ¿no?, el creador de la logoterapia, hay un método claro. Porque cada uno de estos ámbitos, de estos autores, investigadores, de una forma u otra tiene claro cómo ve el mundo. Pues Viktor Frankl, sabéis que era, bueno, no sé si lo sabéis, pero era un psicólogo judío que estuvo en campos de concentración y se dio cuenta que lo fundamental, desde su manera de ver el mundo humano, era la tendencia trascendente, la búsqueda de Dios, la búsqueda trascendente de un sentido de la vida. Entonces, elaboró una serie de técnicas para llevar a cabo la transformación de sus pacientes hacia un mejor estado de salud, pero teniendo claro que el método era este. O sea, que ahí no caben estudios estadísticos, por ejemplo, observaciones microscópicas de procesos bioquímicos y todo lo demás, porque su método, podríamos llamarlo, bueno, se ha llamado logoterapia, pero es un método como de psicología religiosa, trascendente. Jung y todos los junguianos y post-junguianos contemporáneos también tienen claro qué esperan de un ser humano desarrollado, que ellos lo llaman el proceso de individuación, y hay unos pasos. Entonces, las técnicas que desarrolló Jung para aplicar esto a la psicoterapia pues fueron lo que denominó la imaginación activa, por ejemplo, análisis de sueños y otras técnicas, pero eran técnicas solo. De ahí que hay que ser un poco más riguroso, en mi opinión, hoy día, y no mezclar una cosa con otra, porque usar una sesión de respiración, o tomar LSD, o tomar ayahuasca, es una técnica, sobre nada más que esto, nada más que esto. Y una técnica puede ser usada en sentidos incluso contrapuestos, no tiene por qué ser siempre usada orientada hacia el mismo fin. Entonces, como os decía, los talleres que creé hace ya más de una década partieron de una manera de ver el mundo, o sea, de una metodología de transformación del ser humano que tiene que ver con una utopía que voy soñando, que una vez en la vida, un 1% de la humanidad, ¿no? Es decir, que en mi utopía personal, si un 1% de la humanidad una vez en la vida tuviera una experiencia trascendente, profunda y adecuadamente orientada, sería suficiente para cambiar la humanidad. No hace falta que todos tengan experiencias transpersonales o trascendentes. Esto es un método, que hay, como os digo, una ideología debajo, una serie de creencias religiosas, un conocimiento técnico, por supuesto, y este método desarrolla las técnicas humanas. Y a veces son técnicas más pulidas y a veces son técnicas un poco más burdas, pero si cumplen con su objetivo dentro de lo que es la estructura metodológica, ya está bien. Entonces, como os digo, hoy día en el ámbito en que nos movemos, de desarrollo humano y estados de conciencia expandida, se confunde con mucha frecuencia, porque son técnicas o un microscopio o como un cuestionario. O sea, cuando uno pasa un cuestionario a otro, esto es una técnica de recopilación de datos de la vida o de lo que sea de las personas, con sus opiniones. Pero es una técnica, esto no tiene mucho peso. Entonces, lo que uno realmente debe plantearse cuando entra en una de estas vías de desarrollo o de experiencias del tipo que sea, interiores, ¿no? Debe plantearse, ¿es un método o una técnica? Porque si es una técnica puede ser divertida, pero no pasa de ahí. O sea, tomar ayahuasca por sí mismo, tomar LSD, hacer una sesión de 2 o 3 horas de respiración neurolítica no va a sacarte ningún apuro. Para nada. En cambio, cuando uno entra en un método, es como cuando antiguamente se entraban pues, en escuelas de desarrollo filosófico o escuelas de desarrollo espiritual, pues lo que se ofrecía era un método de desarrollo humano. Y este método incluía técnicas
que podían ser ayunos, o dietas, o rezos y oraciones, o yo qué sé, o sea, técnicas físicas, psicológicas, emocionales, cánticos, pero todo esto son solo técnicas. Bien, dicho esto, nos hemos repartido como mano a mano, como hacía Eric Clapton con sus amigos guitarristas, la conferencia. Hemos quedado que David hablaría específicamente de la técnica de la respiración holorénica. Sí, porque aunque el método es el conjunto que engloba todo y hacia donde dirigimos el trabajo, la técnica tiene que estar realizada también de manera impecable, porque en el microscopio, si las lentes no están bien colocadas, por mucho método científico que haya detrás, quien está viendo por el microscopio no va a ver nada. Entonces, a la hora de realizar la técnica, también debe ser realizada de forma escrupulosa y de una forma absolutamente profesional. Entonces, voy a explicar en qué consiste esta técnica de respiración holotrópica, holorénica. Y bueno, es una técnica de respiración rápida que se engloba dentro del grupo de otras técnicas que utilizan el mismo propulsor, que es la respiración, la toma de aire forzada de una manera voluntaria y rápida, que en otras tradiciones, como por ejemplo la tradición yógica con la tradición Kapalabhati, o a través de respiraciones que se utilizan en el ámbito musulmán, como los sufis tienen muchas técnicas de respiración también rápida y forzada, con cambios de ritmo, o en un ámbito más contemporáneo la técnica de respiración holotrópica de Grof. La respiración holorénica consiste en forzar la respiración a un ritmo aproximadamente como de 160-140 respiraciones por minuto, que es bastante superior a otros ámbitos, ¿no? ¿Para qué sirve esta técnica? ¿Respiración o expiración? Sí, es interesante esto que dices, porque en la técnica de respiración lo que consiste es forzar la salida del aire, expiración. O sea, cuando se está propulsando esta técnica, lo que hay que hacer es forzar el diafragma hacia arriba, presionarlo para que salga el aire, y el aire entra por sí mismo ya en los pulmones. Esta técnica sirve para descargar presiones emocionales, abre una puerta al inconsciente profundo, nos permite contactar con nuestros límites existenciales y, en el mejor de los casos, si está ubicada dentro de un método adecuado, atravesar estos límites existenciales. Y una vez traspasado este caos que se genera durante la respiración, se reconstruye de una manera natural un nuevo orden en el que normalmente quedan atrás estructuras obsoletas nuestras, de tensiones. Yo creo que es importante también recalcar que el marco donde se realiza esta respiración es un marco ritualizado. Tendría que ser un rito moderno que implica poner al servicio de los participantes un tiempo y un espacio específico, con una adecuada preparación a lo largo de toda la sesión de respiración. O sea, no consiste solamente en llegar, respirar y marcharse, sino que hay toda una serie de preparación, una serie de ejercicios que se va realizando durante las horas previas al momento cumbre de los talleres que preparamos
en el que se va dirigiendo a las personas para que puedan atravesar este punto de presiones existenciales donde cada uno está atrapado. Con lo cual, el contexto, como antes comentaba Chema, es lo básico y lo diferenciador de esta técnica. El resultado final es vivir una experiencia transformadora. Voy a hacer una breve introducción también a nivel fisiológico, qué cambios se producen durante el periodo de respiración. Esta respiración forzada produce una hiperventilación y con una serie de ciclos que duran aproximadamente como entre 13 y 16 minutos de respiración rápida, a partir de los cuales es imposible, físicamente imposible, mantener este ritmo de respiración, porque los niveles en sangre de oxígeno llegan a un punto que automáticamente el control voluntario de la respiración se pierde y se entra en un proceso de pérdida del control voluntario, en el cual la respiración se vuelve muy superficial y aproximadamente dura de 3 a 5 minutos. O sea, es decir, hay como dos partes, ¿no? Como una parte de hiperventilación de aproximadamente 13-16 minutos y esta parte de respiración superficial de hipoxia, en el cual los niveles de oxígeno comienzan a bajar y se alcaliniza la sangre y se produce una serie de cambios iónicos en el organismo, con una bajada de los iones de calcio que a nivel de los mecanismos de neurotransmisión hacen que se impida la entrada de oxígeno en el cerebro, porque el cerebro pone en marcha un mecanismo para evitar que el oxígeno que respirado o mejor dicho, que cuando está en sangre en una cantidad superior a lo que es habitual, se convierte en neurotóxico. Entonces automáticamente cierra los canales de admisión de oxígeno en las neuronas cerebrales y de alguna manera nos aproximamos a lo que se podría entender como lo más cercano que se puede vivir a una muerte biológica de una manera segura. Porque, repito, la conciencia. De una manera segura. ¿Qué ocurre cuando nos aproximamos o entramos en esta muerte biológica sin perder la conciencia? Aparecen una serie de síntomas físicos, como son tetanias, espasmos, dificultades de coordinación, y un punto interesante es que comienzan a aparecer en el cuerpo dolores que son somatizaciones de bloqueos que cada uno tenemos. Pueden aparecer en distintos puntos del cuerpo y por la observación que se ha hecho en los talleres suele indicar bloqueos concretos de cada persona. Y de alguna manera este acercamiento a la muerte biológica produce también una bajada de los mecanismos psicológicos que impiden el acceso al inconsciente y comienza a aparecer una liberación de este material inconsciente. Antes de la charla estábamos hablando que, bueno, me comentaba Chema que Grof no daba apenas importancia a esta salida del material inconsciente. Esto, según me comentaba, es algo más propio de Europa por toda la herencia del psicoanálisis. Pero para nosotros este es un material muy importante para luego poder trabajarlo e integrarlo.
que otra de las fases importantes y fundamentales que hay en este método es la integración de este material tanto a nivel verbal como a nivel preverbal, a base de dibujos y otras técnicas que pueden ser de movimiento, de expresión corporal, y los seguimientos posteriores que se hacen de las personas que pasan por los talleres, porque al terminar los talleres siempre hay por lo menos una revisión de la experiencia una semana después como forma de integrar la experiencia que creemos importante y cada vez estamos viendo que es un tema fundamental. Después de vivir una experiencia transpersonal y de acceso al inconsciente profundo en el que se libera mucho material, hay que encauzarlo dentro de un marco de desarrollo, y se puede dejar como una experiencia aislada, pero desde luego es mucho más productivo si esta experiencia de respiración forma parte de todo un camino de desarrollo psicoespiritual. Bueno, me he desviado un poco del tema que estaba hablando del nivel fisiológico. Esta implosión emocional que se produce con la bajada de mecanismos fisiológicos y la liberación de materia inconsciente nos hace entrar a la persona en un estado de caos interno. Pero previamente a la entrada a este caos interno hay un mecanismo fóbico que habitualmente impide a la persona entrar con facilidad. Ese es el mecanismo fóbico de huida de la muerte que todos los seres vivos llevamos impresos. Entonces, muy pocas personas pueden atravesar por sí mismos este nivel caótico, y se ha desarrollado en esta metodología que utilizamos en los talleres una serie de manipulaciones, aprovechando precisamente estos dolores de los que hablaba antes, que eran somatizaciones de bloqueos, a través de unos masajes especiales que son unas manipulaciones no para aliviar el dolor, sino para incrementarlo y poder hacer pasar a la persona a este caos interno y que no se quede simplemente a las cuerdas atrapados en el mecanismo fóbico de miedo a la muerte. A través de estas manipulaciones, normalmente la persona consigue atravesar esta etapa de precaos y entrar de lleno a vivir su caos interno. A partir de este momento empieza la fase quizá más delicada de todo el proceso de respiración, porque tiene que reconstruirse la persona de nuevo, tiene que reconstruirse de nuevo todo lo que es el inconsciente de la persona. Y para esto damos un patrón que, hablando en terminología de la ciencia del caos, sería un atractor, es decir, como un punto de encaje alrededor del cual volver a reconstruir de nuevo todas las estructuras internas. Este atractor suele ser una palabra que pedimos a los participantes que digan, normalmente que se digan algo a sí mismos o que digan algo a su padre o a su madre, aprovechando el conflicto que normalmente cada uno de nosotros tenemos con los progenitores, pues suele ser un buen atractor para que a partir de este punto se comience una nueva reconstrucción. Si se da todo este proceso, que la realidad es que muchas veces se da, pero no siempre se da,
Pero si se consigue atravesar todos estos mecanismos fóbicos, entrar en el caos, comenzar la reconstrucción, uno comienza a ser consciente de sí mismo, es capaz de verse desde fuera, de ver sus propios bloqueos, es capaz de salir de esta propia visión de sí mismo y del yo y empezar a ver a los demás y al mundo que cada uno que nos rodea y observar las fantasías con las cuales nos relacionamos con el mundo. En términos psicológicos, todas las proyecciones que cada uno tiene hacia los demás, hacia las personas, hacia los objetos, hacia el mundo. El final suele ser un final de reconocimiento, un final, finales abiertos, donde el principal sentimiento es de ternura, de amor y de conexión con uno mismo y de reconocimiento de estos bloqueos que en la vida cotidiana es muy difícil poder llegarse a dar cuenta de ellos. Esto en un plano más psicológico y en un plano transpersonal, el acceso al inconsciente libera no solamente material propio, sino también material cultural de nuestro propio entorno y también material transpersonal. Entonces, a veces durante estos procesos de toma de conciencia, de acceso al inconsciente, se contacta con arquetipos, hablando en términos junguianos, y bueno, esto es bastante resumido un poco qué es lo que cabe esperar de la técnica en sí del proceso. También me gustaría recalcar lo que he contado parece un poco tremendo, ¿no? Esto de tetanias, espasmos, dolores, somatizaciones, pero la técnica, lejos de ser dañina físicamente, produce muchos beneficios físicos. Esta técnica bien utilizada de manera correcta, impecable, es una técnica totalmente segura a nivel físico, oxigena la sangre, limpia de mucosidades todo el sistema respiratorio, elimina el CO2 residual en la sangre y en las células, tonifica los pulmones, tonifica el sistema neurovegetativo, produce un masaje en el cerebro porque cada vez que aspiramos y expiramos la masa cerebral se comprime y se contrae. Al respirar de una manera tan rápida y durante este tiempo tan prolongado que duran los talleres, se está produciendo un masaje cerebral que activa y tonifica también todas las células del sistema nervioso. Entonces, lo normal después de un taller es sentirse absolutamente agotado y cansado, pero muy bien físicamente, como una sensación no solamente de limpieza psicológica, sino también de limpieza física. Voy a seguir con lo del método. ¿Dónde se pone esta técnica? Lo bauticé con el nombre de experiencias activadoras de estructuras. Hace años, como antropólogo, se me planteaba con frecuencia un interrogante, ¿no? ¿Qué hace que seamos tan diferentes unos seres humanos de otros? Pero al margen de esto, cuando uno ha recorrido varios pueblos haciendo trabajo de campo como antropólogo, también hay una rutina aburrida de lo humano que siempre está permanente bajo cualquier forma de expresión, forma de ornamentación tradicional, con tradiciones dietéticas o lo que sea. Pues, ¿qué nos diferencia tanto? Por supuesto hay una cuestión genética que es objetiva, que no es demasiado importante, aunque lo sustrato. Y en cierto momento, que ahora borraré toda la historia, me di cuenta que lo que nos diferenciaba eran las experiencias por las que unas personas pasaban y otras no, y al revés. Entonces pensé, pero una experiencia es algo tan insubstancial, una experiencia. Y durante tiempo estuve trabajando alrededor de esta idea central, ¿no? Que nacemos, todo ser humano, como un saco de potencialidades que nos vienen dadas genéticamente, pero luego hay que desarrollar estas potencialidades. Y que lo que
empuja el desarrollo de algunas de estas potencialidades o la inhibe, son las experiencias por las que pasamos. Pero no todas las experiencias son igualmente válidas. De ahí que acabé elaborando este marco teórico para orientarme yo mismo, ¿no?, en este trabajo con los estados de conciencia, de por qué hay pueblos que buscan pues, la experiencia extática de una forma permanente, en cambio otros como nuestro pueblo la ignoran prácticamente en su totalidad, etc. Y acabé, hago saltos, pero acabé construyendo un marco teórico que permite entender el mundo desde aquí. Pues las personas, los seres humanos, nacemos como un saco de potenciales y algunas experiencias empujan el desarrollo de algunos de estos potenciales, que las denominé experiencias activadoras de estructuras internas, por supuesto, que pueden ser estructuras biológicas o estructuras psíquicas o estructuras espirituales. Entonces, de pronto observé que en todas las sociedades había algunas experiencias especialmente cuidadas por la sociedad, cuidadas desde el punto de vista simbólico, espacial, del contenido emocional que tiene pasar por estas experiencias, de la preparación que las personas hacen consigo mismas antes de atravesarlas, que respondían bien a esto, a experiencias que activan estructuras internas en el ser humano. Después me di cuenta que había otras experiencias que inhiben el desarrollo de ciertas estructuras, que no forzosamente tienen por qué ser experiencias traumáticas, en el sentido psicológico, ¿no? Yo las denomino experiencias bloqueantes, y son experiencias que bloquean el desarrollo de alguna dimensión del ser humano. Como por ejemplo podría ser, pues, yo digo, y no tienen por qué ser traumáticas en el sentido psicológico, ¿no? Pero, no sé, por ejemplo, la educación religiosa que yo recibí cuando era pequeño, con curas, y con monjas, y con más curas, y con más monjas, y con Franco, y con el Vaticano, para mí fue una experiencia inhibidora de mi espiritualidad. Es decir, que durante muchos años después he tenido que borrar el sello que dejó en mi existencia esta experiencia de lo que era la religión como algo aburrido, sórdido, macabro, sin ningún sentido profundo. Lo tuve que borrar para descubrir o para permitir que otras experiencias activaran mi vida espiritual y le dieran un cauce de desarrollo. Por eso digo que una experiencia bloqueante, en el sentido que estoy usando la expresión, no tiene por qué ser traumática, en el sentido de una niña violada repetidamente por un adulto cuando tiene 4 años, que esto bloquea su saludable desarrollo genital, por ejemplo, y sexual. No tiene por qué ser tan brutal. Y luego hay las experiencias neutras, que son la inmensa mayoría de nuestras experiencias, que ni desarrollan ninguna estructura interna, ni inhiben ninguna, simplemente son experiencias rutinarias, que siguen lo que en psiquiatría se denomina engramas, como automatismos que la persona ha cogido, automatismos a nivel psicológico, a nivel conductual y a nivel fisiológico también. Nuestro cuerpo también coge automatismos biológicos, químicos. Entonces, pues, la mayor parte de experiencias que vivimos solo son de relleno, por así decirlo. Y partiendo de este marco teórico que me permitió, en cierta manera, resolver un conflicto teórico que había en la antropología del siglo XIX, que era todo el conflicto teórico que se generó alrededor de la comprensión de los ritos, ¿no? De qué es un rito. De ahí que la antropología, todavía en la actualidad, cuando se habla de ritos, está tan mal definido qué es un rito, que casi siempre hay que poner un término que lo acabe de calificar. Entonces habla de ritos funerarios, o de ritos iniciáticos, o de ritos de paso, o de ritos temporales de cambio de estación, por ejemplo, porque está tan mal definido el término rito que los antropólogos tenemos que poner algún sufijo después para aclararnos más. Pues, desde este punto de vista de lo que denomino experiencias activadas de estructuras, pues un rito era esto, y es esto, una experiencia que activa estructuras psicológicas, emocionales, conductuales, espirituales, etcétera, en la persona que lo pasa, si está bien construido. Y fue a partir de esto que, en cierta forma, surgió la idea de crear estos talleres, ¿no? Después de años que estuve viviendo en la Amazonía, y me di cuenta allí, como siempre, cuando uno está fuera de casa se da más cuenta de lo que tiene en casa y lo valora más que cuando está propiamente inmerso en su casa, de la importancia de recuperar para nuestro mundo cultural, para nuestra sociedad, recuperar la creación de ritos de verdad, o sea, ritos que sean
auténticas experiencias activadoras de estructuras. Y me quedé con, o sea, esta es la parte seria, ¿no? Con la idea de que habría que hacerlo. Esto por un lado. Por otro lado, seguía investigando desde años atrás con técnicas de modificación, de conciencia, de expansión de conciencia, con técnicas químicas de sustancias psicoactivas y técnicas como respiración, danza, etc. Y en el año 96, que fue cuando empecé los talleres, y ahora estoy con la chapardería, que es la otra asa del cántaro, estaba con estas, no daba clases en la Universidad de Salamanca, aquí cerca de aquí, y la idea de que habría que hacer unos ritos que realmente vinieran a sustituir los que habían desaparecido tal vez medio siglo atrás. Y una íntima amiga y colaboradora mía, psicóloga, había acabado la carrera y la formación de psicoterapeuta, pero no se atrevía a lanzarse al mercado de trabajo. Y os digo, esto es una chafardería. Entonces me dijo, es que no sé cómo hacer para conseguir pacientes, ¿no? Pues como la plaquita en la puerta de mi casa, pues esto no es manera de conseguir pacientes, o puedo fácilmente morir de hambre antes de que llene la consulta con suficientes pacientes como para pagar mis gastos mensuales, mis deudas. Y hablando así, le dije, oye, pues si quieres monto una experiencia activadora de estructuras, un taller que se llama aquí, por no llamarlo rito, que es un término que tiene tantas connotaciones o técnicas o aburridas o de secta, nada, rito para los libros de antropología de momento. Entonces le dije, si quieres montar un taller, y como la gente se dará cuenta de lo mal que están después de una experiencia de estas, tú pasas detrás con la tarjeta, la repartes, y así fue como realmente se originaron los talleres de integración vivencial de la propia muerte. Entonces, hubo el año 96, recuerdo que hice 3 talleres, al cual, como no tenían demasiado interés en convertirlo en lo que se ha convertido al final, ¿no? Uno nunca sabe en esta vida por dónde van a salir los tiros, se acaba convirtiendo en el centro de mi actividad profesional, dirigir los talleres, crear nuevos talleres, etc. Entonces, pues hicimos 3 para amigos, empujándolos, ven, pero no taller, ven. No, con David no nos conocíamos. Y así fue, cuando acabó el año 96, 1996, mi amiga ya tenía la consulta razonablemente llena de pacientes que habían descubierto su propia estructura neurótica a través de pasar por estas experiencias de conciencia expandida, usando la respiración holorénica del propulsor, y entonces pensé, mira, pues se puede seguir haciendo, ¿no? Y le dije a esta amiga, ¿quieres llevarlos todos los talleres? Porque yo doy clases en la universidad y tengo una orientación profesional clara. Y ella me dijo, no. O sea, yo atender a pacientes en la consulta privada, sí, pero dirigir estas experiencias catárticas no me atrevo. Pensé, pues, en el año 97, pensé, pues, me animo y me voy a organizar y promover 2 o 3 más, así, ¿no? Porque alumnos míos de la universidad les había llegado también la creación de estos talleres y me habían pedido para participar en ellos. Bueno, y así fue como en el año 97, pues, se acabó cristalizando más. Entonces llamé a Grof, que nos conocíamos ya de antes, y le dije, mira, estos talleres son una técnica de respiración que se parece mucho a la tuya, aunque no es exactamente lo mismo, y que si quieres, porque entonces aquí en España estoy hablando hace 11 años, la respiración holotrópica, la psicología transpersonal, el mundo de Grof, digamos, de su teoría de las etapas perinatales y todo lo demás era completamente desconocido. Creo que se había publicado un libro de Stan, pero había sido un fracaso desde el punto de vista de ventas editoriales, ¿no? Lo llamé y le dije, mira, si quieres lo llamo respiraciones holotrópicas, que me da igual, y así también promociono tu técnica, porque yo no sé, tenga mucho interés en seguir con ello. Y se enfadó, me dijo, no, pero tú no has pasado por mi seminario de formación. Y dije, hombre, Stan, ya somos todos adultos, no sé. No he pasado, pero tal vez aprendería alguna cosa, seguro que aprendería alguna cosa, pero no voy a venir hasta Estados Unidos y pagar el dinero que tú cobras por tus seminarios para poder usar el nombre. Entonces hubo más una cosa de pique y pensé, como siempre se me ha dado bien el sacar la punta sarcástica de humor en la vida, porque ayuda mucho a vivir bien. Y como una década antes, o casi una década, había acuñado yo el neologismo holorénica, pero para referirme a un estado de conciencia, no a una técnica de respiración. O sea, acuñé el término holorénica para referirme a
la búsqueda de algo, un estado de conciencia cósmica, cocina. Entonces abres el cajón y dentro del cajón buscas las tijeras, o sea que uno sabe que está allí. Entonces el verbo renikon, griego, significa esto, buscar algo donde uno sabe que está, pero tienes que buscarlo, no está a simple vista. Y holos significa la totalidad, la globalidad de la experiencia, de la existencia, es otro término griego muy utilizado. Entonces me acuñé este neologismo, holorénica, para referirse a un estado de conciencia que busca la experiencia trascendente del ser, de la totalidad, pero en un lugar donde sabe que está, no indiscriminadamente. Entonces, pues para hacerle broma a Goff, le dije, mira, ¿sabes qué? Pues voy a usar este nombre para la técnica de respiración que he pulido, que se parece mucho a la holotrópica, ¿no? Digamos que si uno no es un especialista en ello, casi ni ve discriminaciones, ¿no? Pero sí hay diferencias y sustanciales. Y bueno, y así fue pues como se crearon los talleres de integración vivencial de la propia muerte. Y al principio puse este nombre porque pensé, a ver, ¿cuál es la experiencia más activadora de estructuras internas nuestras que más necesitamos? Y fue fácil darme cuenta que era la experiencia de la muerte, o sea que es nuestro túnel negro, nuestro real túnel negro, en Occidente me refiero, es el pánico que tenemos todos a morir, a que se disuelva nuestro ego, a desaparecer. O sea, este realmente es la oscuridad, no el sexo, ni la crisis que dicen ahora que hay efectivamente económica o financiera, no. O sea, estas son minucias al lado del pánico que nos genera a la muerte. De ahí que pensé, pues la primera experiencia activadora de estructuras internas debe ir dirigida en ese sentido. O sea, a permitir que las personas que vienen a estos talleres o ritos contemporáneos experimenten lo más conscientemente posible, lo más concienzudamente posible, que es morirse, para perder miedo a la muerte y, por tanto, ganar espacio para vivir. Y así fue como bautizamos este taller. Después, con los años, he ido desarrollando otros marcos rituales y el segundo fue el segundo fue el taller de lo masculino y lo femenino, que también observando nuestra sociedad pensé, vaya el lío que nos llevamos entre hombres y mujeres, y lo masculino y lo femenino, y lo mucho que se está envenenando, y hoy día va aceleradamente la convivencia entre hombres y mujeres, luego esto está envenenando cada día más, y hay un desconcierto total sobre qué es ser hombre, qué es ser mujer, sin que nadie ni nada implique un menosprecio hacia el otro sexo, sino que es algo que es una conclusión a la cual he llegado después de observar concienzudamente el mundo que me rodea, o sea, vosotros y yo, es que no hay forma de entenderse hombres y mujeres, que esto es una tontería de los años 60, que es imposible que un hombre y una mujer se lleguen a entender profundamente, porque son dos seres distintos, si no serían el mismo ser. Entonces, a un nivel muy profundo, un nivel, digamos, de elevación espiritual, claro que nos podemos entender porque está por encima del cuerpo, pero a un nivel más ordinario es imposible que un hombre y una mujer se entiendan. De ahí que pensé, a ver, entonces, ¿cómo hay que arreglar este mal negocio que tenemos todos entre manos? Y me di cuenta que lo que tenemos que hacer es aceptarnos, no tratar obstinadamente de comprendernos. Y después lo que fui descubriendo es que detrás de un intento obstinado de comprender algo, casi siempre lo que hay es un afán de control de aquello que quieres comprender. Y que lo que cuesta realmente es aceptar algo, una situación, una persona, aunque no la entiendas. Aceptarlo, ¿no? Lo mismo que aceptamos a un amigo, aunque uno no acaba de entender bien a veces sus reacciones o su manera de entender el mundo, pero uno lo acepta porque es su amigo, punto. Entonces pensé, claro, es que el secreto es este, aceptarnos de una forma activa, no aceptarnos pasivamente. Pero si uno no entiende el otro, pues no entiende y ya está. Pero el esfuerzo, lo difícil es aceptarse, no el intentar entender. De ahí que pues creé este otro taller, el taller de lo masculino y lo femenino, para forjar conjuntamente y desde estos estados de conciencia expandida, pues forjar la masculinidad de los hombres y también de las mujeres como complemento, y la feminidad de las mujeres y también en los hombres como punto de encuentro. Y con el rodar de los años creé otro taller, que denominé taller para aprender a amar, que para mí es el otro gran espacio oscuro de nuestra sociedad, amar simplemente. Pero no un amor romántico de adolescente que se enamora de Maradona, si es chica, o de Madonna, si es hombre, no. Sino amarlo en un sentido mucho más serio, que también forma parte de
materias a aprender para vivir, a aprender a amar. O sea, no es una cosa que nos venga gratuitamente dada, es un esfuerzo permanente. Y de ahí que a raíz de este taller hice una definición funcional de lo que implica amar para entendernos, ¿no? Para entendernos. Y creé un taller también pues, para aprender. Y amar tiene que ver con aceptar. O sea, amar es aceptar y reconocer. Por eso digo, no una aceptación vacía o pasiva, sino una aceptación con un esfuerzo de reconocimiento, no de comprensión, sino de reconocer a la otra persona, o al animal, o a la planta, o a Dios, o a la naturaleza. Pero para mí amar implica una forma de relación basada en el reconocimiento del otro. Punto. Y si uno lo entiende bien, pues da igual. Bueno, y así es como poco a poco durante estos años pues, se han ido creando y desarrollando esos talleres, cuya técnica nuclear, como explica David, es la respiración rápida, la respiración holorénica, pero lo importante para nosotros es una técnica depurada y fundamentalmente una orientación de lo que pasa cuando se usa esta técnica. De ahí yo diría que la gran diferencia actual entre la respiración holotrópica y toda la escuela de Grof y la respiración holorénica y toda la escuela de experiencias activadoras de estructuras que he creado y que estoy alimentando, la gran diferencia para mí no es la respiración, perdón, el ritmo de la respiración, que es distinto, no son pequeñas cuestiones técnicas, como por ejemplo la respiración holorénica, con frecuencia paro y dejo que las personas descansen, que se les relaje el diafragma, para que después puedan retomar el ritmo de respiración acelerada con más fuerza, en cambio la holotrópica seguido. Para mí estos son, yo os digo, no tonterías, pero minucias técnicas, ¿no? Para mí la gran diferencia está justo en la orientación. Porque en el mundo norteamericano, ya desde hace 4 décadas, cuando se empezó a trabajar con LSD, en el ámbito del desarrollo humano, en el ámbito de la psicoterapia, después del LSD pues, con MDMA, con psilocibina, con mescalina, digamos, hubo un desarrollo paralelo, ¿no? En Estados Unidos por un lado y en Europa por el otro. Y en Estados Unidos se le llamó técnica psiquedélica, en Europa se le llamó técnica psicolítica, no psicodélica, sino psicolítica. Y en el fondo, la diferencia era que en Estados Unidos la escuela norteamericana, casi todos los representantes de la escuela norteamericana, digamos desde Richard Jensen hasta Stan Grof, hasta, en fin, eran partidarios de dar dosis altas del propulsor del estado de conciencia expandida y con ello se pretendía que el problema quedara resuelto. O sea, que la persona, al haber experimentado un estado de disolución del ego, un estado transpersonal de conciencia, con esto ya quedaba resuelto el problema psicológico, neurótico, que le había llevado al psicoterapeuta, que estamos hablando de un uso psicoterapéutico, ¿no? En cambio, en Europa, como ha dicho David, es probable que por la herencia psicoanalítica nunca nos hemos conformado con esto. Y en mi experiencia personal estamos en lo cierto en Europa, no en Estados Unidos. Es decir, que una sesión de respiración holotrópica al uso, digamos, y no quiero despreciarlo, sino que os expreso mi discrepancia, pero con respeto, con mucho respeto. Es una experiencia de estado de conciencia expandida que se produce a través de una técnica de respiración rápida, que es estándar además, o sea que hay algunos CDs que se venden. Por tanto hace la sesión aquí, como en Hawái, como en Noruega, como en Marruecos. La música sigue exactamente el mismo patrón porque es la misma música. Creo que hay 2 o 3 variedades, digamos, de CDs, pero no más que esto. En cambio, en la respiración holorénica, para mí lo importante, como digo, es la orientación de la experiencia. Por tanto, la preparación previa, las expectativas que tiene la persona, la elaboración de la experiencia después de la sesión de respiración y qué pasa con todo esto, ¿no? O sea, como decía David bien, para nosotros las experiencias duran una semana, no solo el fin de semana en que realizamos el taller, por los 5 días, son talleres largos de 5 o 6 días, sino que duran días, porque realmente hacen falta días para elaborar la experiencia y son días que estamos en contacto con las personas que han venido a cada taller, mantenemos un contacto personal con cada individuo, literalmente un contacto personal, no invasivo, que reside ofrecer guías y durante el taller lo que se transmiten son muchos valores, porque para mí un contexto, como os dije la otra vez que vine a hacer una charla aquí,
Para mí, un contexto, este contexto donde estamos, es la materialización de ciertos valores. Y los valores orientan la experiencia. Es decir, un tonto que tome LSD sigue siendo tonto al final del efecto, ¿no? Y un tonto que se ponga a respirar rápido durante una hora, al final de la hora sigue siendo tonto. Esto no cambia. Porque en sí mismo, modificar la conciencia con el propulsor que sea, no es una experiencia activa de estructuras, es una experiencia de borrachera, de ebriedad, poco más que esto. De ahí que nuestros ancestros griegos, musulmanes, también africanos, el chamanismo americano, norte y sudamericano, antes de que una persona tome ayahuasca o peyote o chamanismo inuit, pues usen técnicas lo mismo de respiración profunda, la persona pasa por un largo proceso de preparación psicológica, de valores, o sea, entiende lo que va a hacer, dónde lo va a llevar lo que va a hacer, para qué lo va a hacer, dentro de su cosmovisión, de su mundo cultural. Y cuando le llega la experiencia trascendente o de conciencia expandida, sabe perfectamente dónde ubicar cada uno de los aspectos de la experiencia que está teniendo. Pues, ya sabéis, y no es la metáfora, que si hoy día apareciera un San Francisco de Asís o una Santa Teresa, acabaría en el psiquiátrico, porque nuestro contexto no está para místicos y místicas. Pero si apareciera alguien así que empezara a hablar con Dios, o sea, los señores de la camisa blanca, rápidamente, antipsicóticos y luego litio para el resto de su vida. Porque nuestro contexto no es para esto. En cambio, cuando aparecieron en su momento, pues el propio contexto entendió lo que estaba pasando con estas personas, sus visiones, sus rezos, etc., ¿no? De ahí que lo importante, no lo único importante, pero sí importante, para nosotros es crear un contexto adecuado a los talleres, transmitir unos valores claros de hacia dónde vamos y para qué. Los talleres de integración y vivencia de la propia muerte, que dentro de 2 fines de semana hay aquí en Madrid, de aquí mi venida, esta venida, pues es la experiencia de la muerte, sin más. Sin esperar ver seres celestiales que bajen, lo cual no significa que no haya personas que tengan visiones, pero les contamos que la mitad de los moribundos aproximadamente, porque no hay un estudio estadístico riguroso, pero calculado a ojo es esto, de observación de la realidad, pues la mitad de los moribundos aproximadamente tienen visiones antes de morirse. Y no son delirios, porque no pierden la conciencia, sino que tienen visiones de dimensiones de la realidad, vamos a llamarlo así, que los que no estamos en ese estado no vemos. Y ya está. Pero no es un delirio, no es un brote esquizoide, es otra cosa que anuncia la llegada de la muerte, esta capacidad visionaria. Entonces las personas cuando vienen a los talleres y tienen visiones, ya saben que no es que hayan tenido un brote esquizofrénico de pronto, ni que han de creerse a 10 juntillas, que se han tenido la visión del abuelo que hace 20 años que murió porque el abuelo está permanentemente encima. No, sino que son visiones que en nuestro contexto cultural no tienen una explicación, pero sí se le reconoce una realidad, aunque no sepamos de dónde salen ni qué se encuentren en un plano más allá del estrictamente humano. Y en ese sentido también, como científico, nunca transmito mis creencias en los talleres. O sea, yo me limito a transmitir, a dirigir, a orientar, a guiar, hasta donde puedo observar, y otro también puede observar, pauta de la ciencia. Lo que hay después de la muerte, para mí son formas y sistemas de creencias que cada uno tiene los suyos y todos son igualmente respetables. Bueno, ¿os parece que damos un descanso de 10 minutitos y después seguimos? Y lo primero que hay en nuestra vida es ritmo. Cuando estamos dentro del útero de la madre, lo primero que percibimos, lo primerísimo, a los pocos semanas ya de existir como embrión, es el ritmo cardíaco y los ritmos corporales de la madre. Entonces, en los talleres usamos el ritmo para marcar la velocidad de la respiración. O sea, que de hecho la consigna que tienen las personas que habéis venido a los talleres, los que vienen, es simplemente sigue con tu respiración el ritmo de la música. Entonces, el ritmo es, de entrada, la pauta que marca el ritmo de la respiración. Con lo cual, aunque uno esté muy pido o muy ebrio, el ritmo se siente en el cuerpo, ¿no? Y más, usamos un equipo ligeramente especial de música para que cuando uno esté en el suelo, aunque esté muy en un estado catártico, por lo menos las vibraciones del suelo le lleguen, con lo cual usamos un equipo que amplifica mucho los bajos, que es con lo que produce las vibraciones que más fácilmente se
son percibidas por el cuerpo. Luego hay ritmos complejos que llevan a un estado de colapso de nuestra función intelectual. O sea, que el intelecto no puede seguirlos. Básicamente ritmos africanos, pero no solo africanos, también ritmos asiáticos. Luego, por otro lado, está el segundo factor, que es la melodía, que influye directamente sobre nuestro espectro emocional, y es a través de la melodía que regulamos el estado emocional de las personas cuando están en esta experiencia del estado de conciencia expandida. Entonces, y no solo, el tercer factor es un factor más simbólico, es decir, que la música, además de modular la emoción y los ritmos basales del cuerpo, también nos transmite algo a nivel cognitivo. Por ejemplo, escuchar un villancico, de los que cantábamos en nuestra cultura cuando éramos pequeños, tiene una cierta melodía, pero además a todos nos retrotrae inmediatamente a nuestra infancia. Entonces, la música la usamos, en primer lugar, como pauta rítmica para la respiración. Y en segundo lugar, y no es menos importante que esto, en las sesiones de los talleres de integración vivencial de la propia muerte, con la música lo que hacemos es inducir o provocar dos recorridos biográficos en las personas. Es decir, que hay como una estructura, aunque es viva, o sea que no, por eso en nuestros talleres no hay ni puede haberlo para ir bien, lo cual en caso extremo no se haga, pero para ir bien no puede haber música grabada y que sea el mismo programa musical para todas partes, ¿no? Sino que cuando hacemos talleres en Canadá, buscamos música del Canadá con su contenido cultural, porque ellos no cantan los villancicos que cantamos en España cuando son pequeños. Cuando los talleres son en Colombia, o son en Italia, o en Portugal, entonces se busca la música específica para este contexto cultural, a grandes rasgos, ¿no? Entonces, una vez, digamos, la estructura que tienen esos talleres es, primero hay que descargarnos de presiones emocionales, que esto es lo que nos frena para conectar con nuestro mundo interno. Las presiones emocionales a veces son conscientes, pero en su mayor parte son inconscientes. De ahí que lo primero que se busca en estos talleres es la explosión catártica. O sea, que las personas exploten en una catarsis y descarguen todas sus presiones emocionales. Y en este sentido, probablemente debo ser la persona de la Tierra que ha podido dirigir más catarsis, porque se han pasado 4.500 personas en número redondo por los talleres, pues 4.000 han podido llegar por lo mínimo a este primer escalón de explotar en la catarsis, ¿no? O sea que es un estado del ser humano que conozco al de niño. Y una vez vivida la catarsis, o sea, la persona se ha descargado de sus presiones emocionales, entra en este estado de conciencia expandida, y a partir de ahí, con la música, se marcan, o se indican, es que no sé bien qué verbo usar, se pautan por dos veces un recorrido por su biografía. O sea, se empieza con música infantil, música de nanas, por ejemplo, villancicos, y se va recorriendo la biografía de la persona con músicas más seductoras, aunque además de este contenido han de tener también un ritmo específico, porque se ha de seguir pautando la respiración y han de tener una carga no personal, digamos, o sea, hasta llegar a la adultez, pues que serían las pastorales, por ejemplo, de música clásica, y se vuelve a hacer otro recorrido para las personas que en un primer recorrido no han sentido activarse dentro suyo estos momentos de su vida conflictivos que hay que resolver, espoleados por la música, tienen una segunda oportunidad, digamos, de hacer este recorrido biográfico. Entonces la música es, literalmente, es el cable a la persona que llega al taller le permite estar en contacto permanente con lo que está sucediendo dentro de los participantes en el taller. Entonces, es el capítulo que técnicamente probablemente es más complicado, porque han de ser músicas que tengan un mismo efecto en todos los participantes, o parecido efecto, ¿no? Por tanto, por ejemplo, pues no se pueden poner ciertas músicas de moda, porque la novena de Beethoven, por ejemplo, o el Requiem de Fauré, o los Mesías de Händel, pues son piezas que forman parte de nuestra cultura musical básica. Yo sé que en todos vosotros, y también en mí, producen efectos más o menos parecidos, ¿no? Más o menos. Pero
una canción de moda de actualmente, o que sé yo, un tango, por ejemplo, pues son piezas tan específicas que, aunque tienen una carga emocional clara, yo no sé si en vosotros, en cada uno individualmente, puede producir un efecto que no es lo que yo estoy deseando, porque a lo mejor la primera vez que fuiste a bailar en el pueblo de adolescente, pues justo pusieron aquella pieza, pero a otros no. Entonces, es un capítulo complicado porque la música ha de marcar unas pautas de respiración rítmicas, por un lado. Por otro lado, ha de desorganizar, hasta donde sea posible, el espectro cognitivo. Por eso casi nunca usamos músicas con letras comprensibles, ni en castellano, ni en catalán, ni en inglés. O sea, muy extrañamente usamos músicas con texto cantado en un idioma comprensible, y si es así, son piezas escogidas con microscopio, para que justo incidan en el sentido que está buscando la persona que va al taller. Luego han de tener cargas emocionales que sean de contenido y de activación más o menos universal, más o menos. Si hacemos aquí, digo, si es en Colombia, en Canadá, en Italia, es otro programa musical bastante distinto. Porque es la manera de conducir la sesión, es la herramienta, es el lenguaje verbal y preverbal de conducir la sesión. Bueno, resumidamente es esto. Sí, cuando comentas que hablabas de la pauta de muerte, resurrección, los peligros de la muerte, centrándose en el momento, digamos, de lo que sería la muerte, que entiendo como el soltarse la estructura de la personalidad, ¿no? Lo interpretas en términos de descarga, de bloqueos y emociones reprimidas, o sea, ¿cómo, digamos, conceptualizarías? No, sí, entiendo tu que no es conceptualizable, por otro lado, pero ¿cómo lo...? No, en el sentido que antes ha comentado David, o sea, primero ha de haber una descarga de estas presiones emocionales, si no, uno está atrapado ahí, pero después de esto, se busca primero un estado fisiológico muy cercano a la muerte, que literalmente, en sentido clínico, en sentido biológico. Es decir, y esto se consigue con una larga apnea. Digamos que después de la expresión catártica, en los talleres que dirigimos, las personas están entre 1 y 2 horas en un estado de apnea. Y es un estado de apnea que produce este desequilibrio interno de un gran aumento del CO2 dentro del cuerpo, una bajada de oxígeno, y es lo que, como decías tú, David, es lo más cercano a la muerte, fisiológicamente hablando, que es reversible por un lado, por tanto no peligroso, y por otro lado, se llega al punto en que la persona no pierde la conciencia de lo que le está pasando. Pues si pierde la conciencia no tiene ninguna gracia, no se cumple el objetivo, ¿no? Y es en este estado de apnea en el cual hemos descubierto que si los estímulos y el contexto están adecuadamente organizados, las personas reviven toda su vida. ¿Qué es lo que explican las grandes religiones? Cuando morimos, sabéis que los musulmanes dicen, tenemos el tiempo de 7 respiraciones, 7 expiraciones. Los cristianos dicen, es el momento de morir que nos pasa la vida como una película y descubrimos dónde nos hemos quedado atrapados, qué ha sido realmente impulsor de nuestra vida o placentero, en qué momentos hemos vivido felicidad, en qué momentos, etc. Entonces, es durante estas horas de apnea, desde que fisiológicamente estamos cerca de la muerte sin perder la conciencia, que esta condición es fundamental, ¿no? Cuando se produce este efecto psicológico de rebobinar la propia vida y valorarla, pero no en términos morales, sino en términos, diría yo, de utilidad o no para mi propio desarrollo. Algo así tendría que ser. Y después serán una serie de síntomas físicos que son los mismos que durante años, cuando preparaba esta tarea, observé moribundos, o sea, una serie de síntomas que explicamos a los participantes de los talleres antes de empezarlo para que nadie se asuste, y son síntomas que son objetivos, o sea, de posturas físicas, de imposibilidad de tragar saliva, de una sintomatología no dolorosa, que es la misma que se presenta horas antes de morir, de forma aleatoria en las personas, lo mismo que las visiones que antes he comentado. Comentas entonces, claro, la catarsis que se produce tendría mucho que ver con una
una toma de conciencia también, ¿no? O sea, cuando dices que se contempla la propia vida de una forma creativa. Creativa, sí, distante también. Sí, distante de tomar conciencia de cosas. Sí, pero para nosotros, por lo que hemos observado, la catarsis es un paso previo a esto. Porque hasta que uno no descarga sus presiones emocionales, no puede hacer la revisión biográfica porque estás atrapado por tus odios o miedos, o sea, por las presiones emocionales. De ahí que, por ejemplo, en sesiones de respiración holotrópica, en general, acaba aquí la sesión. O sea, ahí es todo lo que se busca, una explosión catártica y basta. En los talleres de la muerte, que para mí no son solo una sesión de respiración holorénica, y de hecho, algo que últimamente estoy viendo es que hasta hace un tiempo no dejaba venir a los talleres, participar en los talleres, personas psicóticas, o sea, diagnosticadas y medicadas como psicóticas, ¿no? Y hace un par de meses me atreví a un par de personas que quisieron venir a los talleres, que eran psicóticos diagnosticados y en tratamiento, ¿no? Y dije, bueno, pues acepto, pero les puse la condición de que en cada momento decidiría yo si seguían en el taller o no seguían en el taller, si respiraban o no respiraban, ¿no? Para evitar, obviamente, una descompensación y que acabáramos todos peor de lo que habíamos empezado. Y lo que, por sorpresa mía, observé y me ha servido mucho, ¿no? Para aprender más de esta técnica, de este contexto. Porque hasta ahora lo que hacía si venía alguna persona con problemas psicóticos o esquizoides, por ejemplo, le decía, bueno, pues si quieres venir al taller, pero no respiras. O sea, no te sometes a la experiencia catártica porque esto va a descompensar. Pero la propia participación en el taller, o sea, de estar en un contexto donde hay una fluidez emocional inusual, donde hay mucho respeto por la experiencia de cada persona, donde se transmiten constantemente unos valores existenciales o morales de qué tiene que hacer uno con su vida para desarrollarse, porque esto es importante. En ese sentido, nos apoyamos en la psicología sistémica, sobre todo en todo el trabajo que ha hecho Bert Hellinger, que es un gran psicólogo de valores, Bert Hellinger, y también en otras escalas de valores que ha desarrollado el ser humano, pues por ejemplo en filosofía clásica, que son valores no morales, pero que son existencialmente importantes, ¿no? Eso tenerlos en cuenta. Entonces, hasta ahora lo que hacía era cuando venían psicólogos decían, mira, no, y si existían mucho, o venían de parte de amigos, o su psiquiatra estaba de acuerdo, bueno, pues que vengan, pero no respiran, o sea, la sesión de respiración que quedan sentados al margen. Hasta que, hace un par de meses, por circunstancias, ¿no? Pues me atreví y mi sorpresa fue que el contexto, los valores del contexto, el propio grupo, de la forma que trabajamos con el grupo, actuaba de contenedor de una forma impresionante, mucho más allá de lo que yo hubiera supuesto y por lo que hubiera apostado. Y estas dos personas psicóticas pudieron soltarse, pero sin caer en un estado de descompensación que hubiera sido peor para ellos. Y a lo mejor para mí también. Con lo cual, y luego hicimos durante un mes un seguimiento casi diario de cómo estaban, y hablamos por supuesto con sus psiquiatras, y me quedé agradablemente sorprendido de ver cómo un contexto bien organizado, o sea, era capaz de contener su explosión psicótica, no permitirla y al revés, orientar esta energía psíquica patogénica, orientarla de forma constructiva, y ambos están mucho mejor que antes, y incluso uno de ellos ha dejado completamente de tomar medicamentos. Pero esto no significa que lo siga haciendo, porque un taller especial, algo experimental, etc., ¿no? Pero quiero decirte que para nosotros el contexto es tan importante como la técnica de respiración, porque como decía antes, el contexto es la cristalización de los valores, del método, digamos, ¿no? Y el método incluye todo. Entonces hay personas que a veces vienen y se asustan de la respiración, porque vienen a otros y prefieren no respirar, pero no se marchan del taller y sacan mucho para sí mismos. Sí, me gustaría que hablaras un poco más de lo que es de la diferencia entre los valores existenciales y la moral, o sea, esto que has mencionado. Bien, simplificándolo porque es otro tema complejo, pero la moral es algo cultural, a mi modo de entender. Es algo cultural y cada pueblo tiene su moralidad. En cambio, hay una serie de valores existenciales, o yo los denomino así, que permiten orientar el desarrollo
de los potenciales del ser humano en cuanto a ser vivo, no en cuanto a ser perteneciente a una cultura con unos valores morales e ideológicos y estéticos, etc., sino en cuanto a ser vivo. Y estos valores, en el fondo, se van repitiendo en cada cultura, aunque se expresen de forma distinta, pero se repiten en cada cultura. Pues la valentía, por ejemplo, técnicas para tomar decisiones, porque todo ser humano pasa constantemente por situaciones que tiene que decidir, en cualquier cultura. Entonces, hay valores que ayudan a tomar decisiones de una forma razonable, útil para la persona, para su contexto. Hay valores que tienen que ver con, por ejemplo, pues apoyar el grupo al que uno está para salir uno mismo beneficiado. Para mí esto no es moralidad, sino que es algo que ayuda al propio desarrollo. Pero si uno se encierra en su hermetismo individual y va contra todo el mundo, como está pasando aquí, pues nadie evoluciona así. Entonces, hay una serie de valores que digo, es una forma genérica de denominarlos, que nosotros los denominamos valores existenciales, porque ayudan a la persona a crecer independientemente del contexto cultural en el cual viva o se haya desarrollado. Y más o menos son los mismos en todas partes, o por lo menos en mi experiencia como antropólogo me he dado cuenta que unas culturas están más delicadamente desarrollados y expresados, y en otros son más burdos, pero no sé, ¿sabes? No conozco ninguna cultura que se anime a los niños a que maldigan y maltraten a sus ancestros, por ejemplo, o a sus padres, al revés, ¿no? Cosas de este tipo. Bueno, no sé si te he respondido bien, pero es que si no me alargaría mucho aquí. Los valores tendrían más que ver con la esencia de la persona. No, para mí los valores tienen más que ver con futuro. O sea, los valores están delante siempre y nos indican cómo ir hacia adelante. En cambio, la moralidad es más como un peso que está en la orilla de aquí, que te impide hacer ciertas cosas o te pone deseables como otras. Pero para mí los valores son futuro. De ahí que los talleres que hacemos para jóvenes, antes me olvidaba mencionar, había un joven, yo veía que también, porque otro campo del cual nos estamos tratando de ocupar es de los ritos iniciáticos para entrar al mundo adulto, que no hay en nuestra sociedad. Pues algo que repetimos mucho a los jóvenes de, oye, déjate de deseos, que esto te ata al pasado, a tus insatisfacciones infantiles, generalizando, y llena tu vida de valores, porque los valores te llenan hacia adelante, te llevan hacia adelante. Entonces, y para mí es la gran diferencia. Valores nos empujan a caminar de determinada manera. Deseos nos tienen atrapados al pasado. Venía la pregunta más a colación de la pregunta anterior. En los casos que estaba desaconsejado en la respiración, ¿se ha avanzado algo en las personas con ataques epilépticos? Que yo recuerdo que estaba desaconsejado. No, para epilépticos nunca. Nunca, al revés. Sí. Al revés, o sea, desde el principio animé siempre a epilépticos que vengan. ¿Ah, sí? Sí. Otra cosa son esquizofrénicos o psicóticos, pero epilépticos no. Incluso, por lo que he observado, no sé cuántos habrán venido, pero vamos, no uno ni dos, han venido más, porque tampoco se lleva una cuenta metódica, pero lo que en general me han comentado personas, generalizando, ¿no? que tenían problemas de epilepsia, es que con esta experiencia, a ver, el problema de epilepsia, en el fondo lo que desgasta de la epilepsia no es la epilepsia en sí, que es como una desconexión del espectro cognitivo. Lo que desgasta a los epilépticos es la angustia que pasan cuando sienten el ataque y lo viven. O sea, es esta angustia, este sufrimiento lo que les degenera, digamos, ¿no? Entonces, un comentario que oí varias veces en personas que han tenido con epilepsia es que les había ido bien porque en este estado, en cierta manera, habían aprendido a moverse en el estado catártico, ¿no? En el estado, digamos, de conciencia expandida, que en su caso no siempre es de conciencia expandida, porque a veces entran en una especie de estado epiléptico, o sea, desconexión cognitiva. Pero un comentario general es que les había ido muy bien el taller, porque además de descargarse emocionalmente, de sentirse reconocidos y todo lo demás, que habían aprendido a moverse en ese estado, con lo cual ataques que habían tenido posteriormente no les habían generado un nivel de angustia que les generaba previamente a los talleres. Y solo esto ya era un beneficio impagable. Y en el sentido terapéutico es muy útil. Sí, ¿Y han conseguido en algún caso llegar a pasar ese umbral, no solamente porque, claro, pierden la conexión total y no hay viaje interior en algunos casos, pero veo que sí
que les sirve para afrontar los ataques que vienen después de... Pero ¿consiguen llegar a hacer un recorrido biográfico, a profundizar? Depende. ¿O se desconectan? ¿Hay una desconexión? No hay un patrón único, o sea, depende de cada persona. ¿Hay contraindicaciones específicas físicas? Sí. Tipo presión alta, etcétera. Sí. No, presión alta, no, la presión baja. O sea, algo, por ejemplo, que hasta ahora se ha repetido en la literatura especializada y es un error, es que sube la presión. Y a raíz de unos estudios que han estado haciendo en participantes de los talleres, ¿no? O sea, parte de la información que tenemos, que David o yo estamos dando, es porque ha habido personas que han hecho tesis doctorales o tesinas sobre estos talleres, los efectos que producen a nivel psicológico, a nivel corporal. Lo que concretamente un médico de Barcelona que está estudiando la acidificación del cuerpo, ¿sabes? El nivel de pH, que es muy importante, y también la presión, y ha descubierto que baja la presión, no sube. Y es un error que se ha repetido yo también mismo, o sea, como nunca había hecho este estudio directamente, iba repitiendo cosas que había leído de otros especialistas, no hace este estudio. Las contraindicaciones específicas son personas psicóticas, digo. ¿Se le dice psicológico, físico no? No, y físico, mujeres embarazadas, por ejemplo. Bueno. No, mujeres embarazadas no. A pesar de que antes de la media parte ha venido una chica que vino a un taller y no sabía que estaba embarazada, aparte que estaba de semanas embarazada, y me ha venido a decir que tuvo un bebé precioso y que el embarazo fue bien y me alegro muchísimo por él. Pero en principio, o sea, claro, porque en la experiencia catártica el cuerpo expulsa de sí todo lo que le es ajeno, o lo que vive como ajeno, emocional y físico. En principio un embrión, un cuerpo femenino lo vive como algo ajeno. Entonces... Mejor que no lo expulse. Exacto. Y luego tengo personas esquizofrénicas y personas psicóticas. Hasta ahora no la aceptaba y a partir de ahora tampoco de forma genérica. Veremos, ¿no? A partir de ahora, pero fuera de esto... ¿Neurológicos? No, neurológicos. Bien, está. No, por ejemplo, también muy con cuidado, o vamos con mucho cuidado, personas con tendencias suicidas. Es decir, que antes del taller, a todas las personas que se inscriben, a cualquiera de estos talleres que implican un núcleo catártico, les pasamos test y personas con tendencia suicida muy acusada, o no las admitimos, o antes alguno de mis colaboradores, o yo mismo tenemos una entrevista personal con un individuo, ¿no? Y creo que es por eso también, porque vamos con mucha prudencia, porque es algo muy serio, o sea, es jugar con la locura de todos, literalmente. Que el porcentaje de accidentes que ha habido es bajísimo. O sea, por ejemplo, Grof, él habla de un inevitable, más o menos, 3% de accidentes en sesiones de respiración holotrópica, ¿no? De varios tipos. O sea, desde lo que genéricamente llamaríamos un mal viaje, hasta personas que se descompensan psíquicamente, o, pues él habla de un 3%, Albert Hoffman hablaba de un 5% de malas experiencias con LSD, como un dato genérico también, y después de 4.500 personas que hicimos el cálculo, ya ha habido un 2 por 1000 de accidentes, o sea, un 0.2%, con lo cual es mucho más bajo que lo que está aceptado en otras experiencias similares, ¿no? Y yo creo que ellos se debe que andamos con mucha prudencia, que pasamos test. Cuando empieza cada taller tenemos una entrevista personal con cada persona que se ha inscrito, y a lo largo de esos talleres hay como varias válvulas de seguridad, varias puertas, digamos, que si una persona no puede aguantar la presión de lo que está viviendo, puede marcharse sin ningún sentimiento de culpa ni de fracaso, o sea, puede libremente, honestamente, cariñosamente dejar el taller y no pasa nada, ¿no? Entonces, como hay tantas válvulas de seguridad, y el 2 por 1000 que hubo accidentes, también habría que verlo hasta dónde
fue causa del taller o alguna cosa que pasó posteriormente al taller, pues son personas, en un caso un brote psicótico, o sea, no una crisis de ansiedad que se confunde, sino propiamente un brote psicótico, y en otro caso una persona que tuvo un intento de suicidio días después del taller. Pero te digo, no tengo datos ahora para ver hasta dónde fue la experiencia del taller, o la experiencia del taller descompensó algo que fue seguido de algún otro factor biográfico que fue el que causó el accidente final. Sí, Enrique. ¿Con qué tipo de psicopatología ha demostrado esta técnica tener más éxito? Con varias, mira, básicamente con neurosis, con todas las psicopatologías que derivan de una vida poco integrada. Es decir, experiencias de este tipo ayudan mucho a dar un objetivo final a la vida, o sea, un sentido a la vida, vamos a llamarlo así. Y cuando hay un sentido para la vida, se pueden integrar entonces los distintos elementos emocionales, sociales, económicos, porque hay un objetivo hacia el cual ir. Entonces, la falta de sentido de la vida genera toda una nube de psicopatologías de carácter neurótico, depresivo, etc. Y para todas estas psicopatologías, estas experiencias han resultado ser óptimas desde el punto de vista terapéutico. ¿Desde una experiencia o más? No, con una sola. Incluso hay ahora una tesis doctoral que están haciendo en la Universidad Autónoma de Barcelona, un psicólogo, y hay datos que también son sorprendentes, porque ha hecho un estudio longitudinal. O sea, cogió una muestra de jóvenes entre 25 y 31 años que nunca habían pasado por el taller, ni por una experiencia de este tipo, ni con nosotros, ni en ningún otro contexto, ¿no? Y entonces hizo un estudio longitudinal con una muestra más que válida desde el punto de vista estadístico, y les aplicó una batería de test al día siguiente, no, antes del taller, y luego creo que era a los 2 o 3 días del taller, al mes, a los 6 meses y al año. Y ha habido cambios de estructura de personalidad que hasta ahora, digamos, en la literatura especializada ortodoxa, nunca se aceptaban como fruto de una experiencia y a veces ni como fruto de un largo proceso psicoterapéutico, ¿no? En cambio, hemos observado que con una sola experiencia estos cambios al cabo de un año se mantienen, o sea que se puede dar por bueno el cambio, digamos, por fijado ya en la estructura de personalidad del individuo. Si te interesan más datos técnicos, ahora para no alargarme, después vienes te los doy o por internet, me los pides y te diré toda la batería de test que se ha pasado, etc. Por ejemplo, para problemas depresivos también, para problemas de ansiedad, en general, toda esta nube de psicopatologías que derivan de la ansiedad. ¿Y implican acompañamientos distintos para cada patología o...? No. Es el mismo acompañamiento para todo el mundo. Lo que no es lo mismo es la orientación del taller. Por eso antes, con David hemos insistido en que una cosa es la técnica y otra cosa es el método. Entonces, el método que tenemos en el taller es de experiencias activadas las estructuras. Por tanto, han de ser experiencias cocinadas para cada persona que viene al taller. Aunque la técnica sea la misma, claro, son 40 personas, por respirar todas juntas, no vamos a hacer una sesión de 3 horas cambiando la música para cada persona, no, es inviable. Pero sí que en cada taller se cambia, se adapta al contexto, al grupo, el tipo de valores que se transmiten, por ejemplo, ejercicios preparatorios que se hacen antes de la experiencia catártica y ejercicios que siguen después para integrarlo. Esto se adapta a cada taller también. Bueno, fundamentalmente esto. Bueno, va, una última pregunta. Mi nombre es Marisa. Marisa, buenas noches. Buenas noches. No sé si voy a hacer una interpretación correcta, por lo menos es lo que yo he interpretado, porque hay que se ha mucho, pero para poder entenderlo, ¿vale? Vale. Yo entendí algo así como que existe una realidad, la experiencia vivida, ¿vale? Otra realidad, o otras realidades que son concepcionadas al efecto, sintéticas, que lo llamaron, y eso al final te da pues, unas estructuras, unas exploraciones personales, de autoconocimiento, ¿vale? Y la pregunta que yo me hago es, en realidad, necesito, y ahora pues ahora hizo parte, ¿vale? Para no realmente necesito vivir
una realidad sintética, una realidad distinta para poder asumir la mía? Es decir, por decirlo de otra manera, realmente esto no es, por explicarlo de otra forma, no es esto una huida ante una realidad que de alguna manera yo, es decir, el mundo me exige un posicionamiento diario, ¿vale? A concienciar otra experiencia significa no estoy viviendo esa realidad, es mi, vamos, lo que yo estoy interpretando. No, en tu planteamiento, que es inteligente, hay un error fundamental que se repite mucho, no solo tuyo, y es pensar que hay algo de natural en nosotros y algo de artificial o de cultural o de aprendido, y esto es falso. O sea, los seres humanos somos seres bioculturales y no hay otra manera de ser. Es decir, un ser humano que no haya seguido un proceso de socialización en una cultura simplemente no puede vivir, muere. Entonces, para poder vivir, literalmente vivir, debemos ir creciendo dentro de un marco cultural que nos cuida, de una madre, un padre que nos dan alimentos, nos cuidan del frío y todo lo demás. Y en el momento en que empezamos a recibir cuidados de un adulto que nos cuida, ya estamos siendo socializados dentro, como mínimo, fíjate, de un orden cronológico. O sea, si te dan comida cada 3 horas, el seno materno, es lo mismo que si te dan comida cada 5 horas o cada cuando el bebé llora. Entonces, este simple hecho ya está empezando a crear unas pautas culturales en el bebé. Entonces, es imposible, es una fantasía, ¿no? Pero que es muy recurrente, pensar en lo natural que llevamos dentro, porque no tenemos nada de natural en este sentido. O sea, lo nuestro es biocultural, y sin cultura no puede vivir un ser humano. O sea, no somos ardillas o orcas del mar, somos seres bioculturales. Y si no, si un bebé no lo cuida algún adulto, muere, simplemente. Y en el siglo XIX, cuando hubo el romanticismo como digamos, idiosincrasia y cosmovisión, y ya se probó, ¿no? Sobre la época de Jean-Jacques Rousseau, se hicieron experimentos de los que han quedado escritos, ¿no? Buscando justo lo natural del ser humano, más allá del lenguaje adquirido a través de sus progenitores y de hábitos y todo lo demás. Y hicieron experimentos de dejar bebés, yo no sé, no recuerdo exactamente porque hace años que lo leí, pero venía a ser como que dejaron bebés, ¿no? Con la indicación a señoras que les daban seno de que no les dijeran nada. O sea, que solo les dieran seno, nada más, ningún estímulo cultural. Y a los 2 años y medio los bebés morían. Y a pesar de que estaban nutricionalmente bien cuidados, pero morían, necesitaban estímulos culturales para ordenar su psique. O sea, ¿sabes? Los romanos decían, vivimos igual que hablamos, o algo así, o hablamos igual que vivimos, o uno habla como vive, decían. Y es literal, es literal. Y en otras culturas en otras sociedades donde la cultura ordena de forma distinta un mundo, las personas viven de forma distinta. Por ejemplo, hay una anécdota que a veces explico, y acabo aquí, y explico porque es chocante para nosotros, ¿no? O sea, los años que estuve viviendo en la Amazonía, un hombre mayor, un anciano, gran amigo mío, nos hemos hecho muy amigos, y un hombre impecable, o sea, un hombre, digamos, que predica a todos sus congéneres que no paren de pegarse, porque es un pueblo muy guerrero, que mantengan la paz, que tengan amigos, que lo importante es estar tranquilo en esta vida, valores que podrían perfectamente... Pero se juntó con una señora que tenía un niño de 7 años, de un hombre anterior, de una unión anterior, y este señor, cuando era joven, ahora no, se juntó con la señora y un buen día se llevó a pasear al hijo de esta señora y lo mató. Ya está. Así, sin odio, lo mató. Y cuando me lo contó, yo le dije, ¿pero por qué lo mataste? Y me dijo, mira, porque cuando hubiera sido mayor, hubiera sido un problema para mí. Por tanto, mejor acabar con el problema antes de que surja. Y después ya hemos tenido 5 hijos más, no hay ningún problema por esto, por falta de hijos, ¿no? Porque en su contexto es así, o sea, como hay mucha violencia, sobre todo entre hombres, hay muchas mujeres viudas con hijos que se juntan con otro hombre, y los hijos están mucho más apegados a la madre que entre nosotros, mucho más apegados. Con lo cual, cuando hay un conflicto matrimonial entre su madre y el segundo o tercer esposo de su madre, pues el hijo se pone naturalmente del lado de la madre. Y como es un pueblo violento, no solo piensan 2 veces,
agarrarle un machetazo al segundo o tercer esposo de su madre, si resulta que amenaza o se pelea con su madre, no se lo piensan dos veces. Y este hombre, un auténtico profeta de la paz en su tierra, no tuvo ni una duda de matar a aquel niño cuando era pequeño, porque de mayor hubiera sido un problema para mí. Entonces, mejor acabar con el problema antes de que nazca. Entonces, esto en nuestro mundo, uy, este es un salvaje, un criminal. No. En su mundo esto es perfectamente comprensible. No hay una moralidad de vida o muerte como entre nosotros, y menos como los niños nacen como setas. Después ya tuvimos un montón de hijos con aquella mujer, no sé qué de qué se quejaba, no sé. Pues tiene un montón. Entonces, ese tipo de valoraciones de la realidad, y esto es algo más moral, pero, por ejemplo, en este mismo pueblo casi no existen, y ahora sí acabo ya, casi no existen formas verbales de pasado. O sea, es un pueblo ágrafo que no tiene registro escrito de nada, digamos, hasta hace 30 años eran todos analfabetos, con lo cual lo único vivo era lo que estaba en su memoria, en la memoria de las personas, no fueran historias biográficas, y es un pueblo que casi no tiene formas verbales de pasado. O sea, viven el permanente presente, porque es que no tienen ninguna concepción del pasado. Entonces, para nosotros es casi inconcebible una sociedad entera que vive en un presente y que no pueden hablar de lo que pasó hace 15 años porque no tienen formas verbales de pasado. Entonces, en su concepción, en su cosmovisión, si algo está en su memoria, está vivo y se habla en presente de esto, porque está en algún lugar, aquí. Y si algo se ha olvidado, y como no hay ningún registro escrito, pues desapareció. Entonces, una sociedad como la nuestra, donde vivimos anclados en el pasado, o sea, pensar la cantidad de horas, miles de horas, que pasamos en cualquier vida individual para anclarnos en el pasado, ¿no? Estudiando historia de España, historia de literatura, historia de la civilización occidental, estudiando historia nuestra del árbol genealógico, y hasta la terapia es volver al pasado, ¿no? A ver, cuando eras pequeño, ¿qué te pasó? Pues nosotros vivimos anclados en el pasado, y para la mayor parte de occidentales es inconcebible no pensar permanentemente en el pasado, en un sentido u otro. En cambio, hay otros pueblos pues que no, que para ellos el pasado no existe. Te digo, si está en la memoria, está vivo. En este mundo de las visiones o de los poderes supranaturales, donde sea, pero está vivo. Y si se ha olvidado, pues, ¿de qué hablas? Y son personas que no saben en qué año nacieron, porque no hay ningún registro escrito. Pues, son jóvenes, maduros o ancianos, ya está, y no hay más. Y no hay más. Pues hasta este punto la cultura no nos determina. O sea, no es un disfraz que nos ponemos. La cultura nos determina. De ahí que estos procesos de desarrollo humano que estamos hablando aquí, como tienen este objetivo de ser experiencias transpersonales, más allá de los límites del ego, el primer paso que tienen que hacer es tratar de descargar a la persona hasta donde es posible de sus cargas culturales. Hasta donde es posible, que nunca es completamente posible. Bueno, espero haberte respondido. Muchas gracias por vuestra atención. No es esto una huida ante una realidad que de alguna manera es decir, el mundo me exige un posicionamiento diario, ¿vale? A concepcionar otra experiencia significa no estoy viviendo esa realidad, es mi, vamos, lo que yo estoy interpretando. No, en tu planteamiento, que es inteligente, hay un error fundamental que se repite mucho, no es solo tuyo, y es pensar que hay algo de natural en nosotros y algo de artificial o de cultural o de aprendido, y esto es falso. O sea, los seres humanos somos seres bioculturales y no hay otra manera de ser. Es decir, un ser humano que no haya seguido un proceso de socialización en una cultura simplemente no puede vivir, muere. Entonces, para poder vivir, literalmente vivir, debemos ir creciendo dentro de un marco cultural que nos cuida. Una madre, un padre que nos dan alimentos, nos cuidan del frío y todo lo demás. Y en el momento en que empezamos a recibir cuidados de un adulto que nos cuida, ya estamos siendo socializados dentro
como mínimo, fíjate, de un orden cronológico, o sea, si te dan comida cada 3 horas, el seno materno, es lo mismo que si te dan comida cada 5 horas o cada cuando el bebé llora. Entonces, este simple hecho ya está empezando a crear unas pautas culturales en el bebé. Entonces, es imposible, es una fantasía, ¿no? Pero que es muy, muy recurrente, pensar en lo natural que llevamos dentro, porque no tenemos nada de natural en este sentido. O sea, lo nuestro es biocultural, y sin cultura no puede vivir un ser humano. O sea, no somos ardillas o orcas del mar, somos seres bioculturales. Y si no, si un bebé no lo cuida algún adulto, muere, simplemente. Y en el siglo XIX, cuando hubo el romanticismo como digamos, idiosincrasia y cosmovisión, y ya se probó, ¿no? Sobre la época de Jean-Jacques Rousseau, se hicieron experimentos de los que han quedado escritos, ¿no? Buscando justo lo natural del ser humano, más allá del lenguaje adquirido a través de sus progenitores y de hábitos y todo lo demás. Y hicieron experimentos de dejar bebés, yo no sé, no recuerdo exactamente porque hace años que lo leí, pero venía a ser como que dejaron bebés, ¿no? Con la indicación a señoras que les daban seno de que no les dijeran nada. O sea, que solo les dieran seno, nada más, ningún estímulo cultural. Y a los 2 años y medio los bebés morían. Y a pesar de que estaban nutricionalmente bien cuidados, pero morían, necesitaban estímulos culturales para ordenar su psique. O sea, ¿sabes? Los romanos decían, vivimos igual que hablamos, o algo así, o hablamos igual que vivimos, o uno habla como vive, decían. Y es literal, es literal. Y en otras culturas en otras sociedades donde la cultura ordena de forma distinta el mundo, las personas viven de forma distinta. Por ejemplo, hay una anécdota que a veces explico y acabo aquí. Y explico porque es chocante para nosotros, ¿no? O sea, los años que estuve viviendo en la Amazonía, un hombre mayor, un anciano, gran amigo mío, nos hemos hecho muy amigos, y un hombre impecable, o sea, un hombre, digamos, que predica a todos sus congéneres que no paren de pegarse, porque es un pueblo muy guerrero, que mantengan la paz, que tengan amigos, que lo importante es estar tranquilo en esta vida, valores que podrían perfectamente... Pero se juntó con una señora que tenía un niño de 7 años, de un hombre anterior, de una unión anterior, y este señor, cuando era joven, ahora no, se juntó con la señora y un buen día se llevó a pasear al hijo de esta señora y lo mató. Ya está. Así, sin odio, lo mató. Y cuando me lo contó, yo le dije, ¿pero por qué lo mataste? Y me dijo, mira, porque cuando hubiera sido mayor, hubiera sido un problema para mí. Por tanto, mejor acabar con el problema antes de que surja. Y después ya hemos tenido 5 hijos más, no hay ningún problema por esto, por falta de hijos, ¿no? Porque en su contexto es así, o sea, como hay mucha violencia, sobre todo entre hombres, hay muchas mujeres viudas con hijos que se juntan con otro hombre, y los hijos están mucho más apegados a la madre que entre nosotros, mucho más apegados. Con lo cual, cuando hay un conflicto matrimonial entre su madre y el segundo o tercer esposo de su madre, pues el hijo se pone naturalmente del lado de la madre. Y como es un pueblo violento, no solo piensan 2 veces en darle un machetazo al segundo o tercer esposo de su madre, si resulta que amenaza o se pelea con su madre, no solo piensan 2 veces. Y este hombre, un auténtico profeta de la paz en su tierra, no tuvo ni una duda de matar a aquel niño cuando era pequeño, porque de mayor hubiera sido un problema para mí. Entonces, mejor acabar con el problema antes de que nazca. Entonces, esto en nuestro mundo, este es un salvaje, un criminal. No. En su mundo esto es perfectamente comprensible. No hay una moralidad de vida o muerte como entre nosotros, y menos como los niños nacen como setas. Después ya tuvimos un montón de hijos con aquella mujer, no sé qué de qué se quejaba, no sé, pues tenía un montón. Entonces, ese tipo de valoraciones de la realidad, y esto es algo más moral, pero, por ejemplo, en este mismo pueblo, casi no existen, y ahora sí acabo ya, casi no existen formas verbales de pasado. O sea, es un pueblo ágrafo, que no tiene registro escrito de nada, digamos, hasta hace 30 años eran todos analfabetos, con lo cual lo único vivo era lo que estaba en su memoria, la memoria de las personas, no fueran historias biográficas, y es un pueblo que casi no tiene formas verbales de pasado. O sea, vive el permanente presente.
porque es que no tienen ninguna concepción del pasado. Entonces, para nosotros es casi inconcebible una sociedad entera que vive en un presente y que no pueden hablar de lo que pasó hace 15 años porque no tienen formas verbales de pasado. Entonces, en su concepción, en su cosmovisión, si algo está en su memoria, está vivo y se habla en presente de esto, porque está en algún lugar, aquí. Y si algo se ha olvidado, se ha olvidado, y como no hay ningún registro escrito, pues desapareció. Entonces, una sociedad como la nuestra, donde vivimos anclados en el pasado, o sea, pensar la cantidad de horas, miles de horas, que pasamos en cualquier vida individual para anclarnos en el pasado, ¿no? Estudiando historia de España, historia de literatura, historia de la civilización occidental, estudiando historia nuestra del árbol genealógico, y hasta la terapia es volver al pasado, ¿no? A ver, cuando eras pequeño, ¿qué te pasó? Pues nosotros vivimos anclados en el pasado, y para la mayor parte occidental es inconcebible no pensar permanentemente en el pasado, en un sentido u otro. En cambio, hay otros pueblos pues, que no, que para ellos el pasado no existe. Te digo, si está en la memoria, está vivo. En este mundo de las visiones o de los poderes supranaturales, donde sea, pero está vivo. Y si se ha olvidado, pues, ¿de qué hablas? Son personas que no saben en qué año nacieron, porque no hay ningún registro escrito. Pues, son jóvenes, maduros o ancianos, ya está, y no hay más. Y no hay más. Pues hasta este punto la cultura no nos determina. O sea, no es un disfraz que nos ponemos. La cultura nos determina. De ahí que estos procesos de desarrollo humano que estamos hablando aquí, como tienen este objetivo de ser experiencias transpersonales, más allá de los límites del ego, el primer paso que tienen que hacer es tratar de descargar a la persona hasta donde es posible de sus cargas culturales. Hasta donde es posible, que nunca es completamente posible. Bueno, espero haberte respondido. Muchas gracias por vuestra atención.